Charly Nogueira era una alumna que estudiaba en nuestro centro de los últimos 3 años. Ella había cursado el bachillerato y ahora estaba haciendo el ciclo superior de laboratorio clínico y biomédico. Era una persona extraña porque ella siempre se movía sola, no se relacionaba con nadie y era un poco peculiar. Nacho, nuestro tutor de aquel entonces, vino a hablar conmigo. Cuando hablé con él, pensé que simplemente era una chica tímida que necesitaba conocer gente y socializar. Por eso di el paso y me acerqué a hablar con ella e intenté ayudarla. Al principio costó, pero poco a poco fue cogiendo más confianza. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era una chica muy normal y comenzó a darme miedo. Recuerdo que en el patio comenzó a traer tarros muy extraños de sangre. Incluso una semana antes de lo que sucedió, me propuso ir a su casa a sacarnos sangre y hacer experimentos químicos con ella. En ese punto fue cuando empecé a distanciarme de Charly. Al principio los alumnos me advirtieron de que hacía cosas raras, pero claro, nosotros trabajamos con disecciones, con laboratorios clínicos y claro, la sangre es un elemento pues importante. Nosotros preferimos que el alumnado no traiga cosas de casa y que trabaje con los elementos de nuestro centro. Pero claro, Charly era una persona muy peculiar y vamos, como que no le di mayor importancia, lo dejé pasar y claro, sin duda fue un gran error. A día de hoy aún tengo pesadillas sobre ese día. Fue muy traumático. Ese día, Pedro, Charly, Dan y yo nos adelantamos al patio y subimos al laboratorio para acabar un trabajo que teníamos que entregar ese mismo día. Charly estaba un poco más nerviosa de lo normal, pero yo pensaba que era porque con que más confianza tenía, que era Pedro, aún no había llegado. No paraba de chasquear los dedos y de dar toquecitos en la mesa. Poco después empezó a poner más nerviosa, empezó a tirar las pipetas, el matraz, todo al suelo. Ahí fue cuando empezó todo. Dani le empezó a gritar que qué hacía y Charly cogió un cristal roto que había en el suelo y se lo clavó en el cuello. Yo me quedé bloqueado, no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue intentar separarlos, pero en ese momento Charly cogió un cristal que había en el suelo y me lo clavó en el estómago. En ese momento mis recuerdos se vuelven borrosos y quedé en estado de shock. Fue muy traumático porque vi a Pedro subiendo por las escaleras, venía de la cafetería corriendo, gritando, había mucha sangre por todos los sitios y la verdad es que fue una situación muy compleja y difícil de manejar. Fue un escándalo, la verdad. Y es cierto que a partir de ese día los alumnos se desmotivaron mucho, no venían a clase, las aulas estaban vacías. Yo personalmente tuve una situación personal bastante complicada porque pensé en cogerme la baja laboral, estaba muy desmotivado, la situación era muy complicada, no sabía manejarla, había un ambiente de mucha crispación, miedo, terror y claro, pues poco a poco lo fuimos superando y asumimos que Daniel ya no estaba aquí. Charly era una paciente bastante compleja psicológicamente. Padecía hematodipsia, un trastorno mental vinculado con el sadismo que empuja a los afectados a herir y agredir a los demás para conseguir algún fin en concreto. Un trastorno más bien vinculado a la satisfacción de un placer resultante de un pensamiento ajeno y fascinación por la sangre. También padecía del trastorno límite de la personalidad, con componentes sádicos, compulsivos, depresión y esquizofrenia. Llevo recogiendo animales atropellados desde que tengo uso de razón, analizando esos cuerpos sin vida desde hace bastantes años. Siempre he sentido que de alguna forma los estaba liberando de ese mal. Luego pensé que con los humanos pasaba lo mismo. Estamos encerrados igual que ellos. Ahí empezó la curiosidad por ver cómo era hacerlo con personas. Ahora se encuentran en un mejor lugar, en paz. Desde la primera cita detecté los rasgos psicópatas que presentaba. Más tarde le hice un examen psicológico y ahí le diagnostiqué todos los trastornos.
Era una niña que lo estaba pasando mal y que no tenía amigos. Psicológicamente estaba en su peor momento. Actualmente ha conseguido una mejoría increíble. Aunque este tipo de trastornos son muy difíciles de curar y pocos sanan del todo, puedo decir con certeza que no parece la misma persona que entró en prisión. La salud mental es un tema, es un asunto que, aunque se ha mejorado bastante, todavía necesita nuestra atención. Y lo digo porque casos como el de Charlie demuestran que no podemos abandonar a la juventud. Es cierto que desde los centros de salud primaria pues se está agilizando el tema, pero considero que los centros educativos deberían tener alguna persona responsable, dedicada a poder tratar de primera mano, a poder hablar, a poder tener un contacto con los alumnos y alumnas para poder evitar casos tan tristes como el que ha sucedido en el Vélez Events.